Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar las clases del día de hoy. Estamos trabajando el tema de Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo inicia la Segunda Guerra Mundial? Inicia en 1939 a 1945. Miren, aquí te voy a hacer un pequeño... dejo de compartir para poner una pizarrita. Porque pasa algo importante. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, vamos a poner como línea de tiempo, a ver, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? Por aquí, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y aquí hay otro periodo, ¿ya? Yo pongo aquí, ahí está. Primera Guerra Mundial, aquí. ¿Qué ocurre entre la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial? Recordemos también eh, como dato, que la Primera Guerra Mundial se da entre 1914 a 1919. ¿Bien? Y la Segunda Guerra Mundial se da entre 1939 a 1945. ¿Bien? Del 39 al 45. Ahí está. Entonces, entre 1919 al 39 son 20 años. 20 años de un periodo llamado entreguerras. ¿Bien? Este periodo se llama entreguerras. Ahí está. ¿Y qué ocurrió en este periodo de entreguerras? Bueno, en este periodo de entreguerras ocurrieron hechos importantes. Vamos a ponerlos, ¿ya? ¿Qué ocurrió entre el 39, entre el 19 y el 39, ¿ya? Hechos importantes, vamos a poner acá. 1, 2, 3, 4. ¿Qué ocurrió en estos 20 años? Tenemos por aquí, primero, la Revolución Rusa. Ojo que la Revolución Rusa inició en medio de la Primera Guerra Mundial, pero se desarrolló en entreguerras, ¿ya? Muy bien, Cristian, el crack de 29 también. Pongamos aquí el crack. El jueves negro, ¿no? El jueves negro. La caída de la bolsa. Luego también surge el fascismo. También surgiría lo que es la Guerra Civil Española. Así es, Vicente, el de Mussolini. Bien. Entonces, aquí en la Revolución Rusa, vamos a poner algunos datos importantes.
que luego también vamos a desarrollar, ¿ya? Esto tiene personajes. Personajes de la Revolución Rusa. Aquí, primero el protagonista, que sería el zar Nicolás II. Él era el gobernante de Rusia. Contra él pelean en la revolución. Él se enfrenta a Stalin, Lenin y León Trotsky. Bien, esta revolución se divide en dos. La revolución de febrero y la de octubre. Ahí está, chicos. Son datos importantes, ¿ya? Datos importantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mira, la Revolución Rusa se inicia en 1917, ¿ya? 1917. El gobernante de Rusia era el zar Nicolás II, de la familia Romanov. Él se enfrenta a una revolución obrera llamada la Revolución de los Soviets. Dentro de los soviets destacan Stalin, Lenin, Trotsky. Bien, ellos van a llevar adelante la revolución. Esta revolución tiene dos periodos, la de febrero y la de octubre. La de febrero sería encabezada por los mencheviques, quienes eran socialistas moderados. Bien, ellos van a sacar el poder al zar Nicolás, pero lo van a respetar igual. En cambio, la de octubre no respetaban al zar y ellos deciden matarlo al zar. Bien, tienes la de febrero y la de octubre, con los mencheviques y bolcheviques. Bien, esto pasaba en Rusia. En Estados Unidos, ¿qué ocurría? El crack del 29, conocido también como el Jueves Negro. La caída de la bolsa de valores. Vemos también aquí la presencia del presidente. Déjame como se quede Hover, porque es así. A ver, ahí también lo ponemos ya, un segundo. Ah, no, es con V. Ahí está. Presidente Hover. Muy bien. Luego viene el presidente. Repito. Con Hover comienza la caída de la bolsa. Con él viene la crisis, ¿sí? Pero ¿quién rescata esto? ¿Quién termina la crisis? El presidente Roosevelt. Pero ¿cómo lo hace? Con las ideas keynesianas. Para que me pone Alessandro, me pone, destaca Keynes. Básicamente no es Keynes, sino sus ideas. ¿En qué consisten las ideas keynesianas? En el liberalismo, ¿no? Donde la empresa privada se abre campo dentro de lo que es la actividad política. Por ejemplo, en el Perú tenemos bastante ideas keynesianas, ¿no? Lo que es liberalismo y neoliberalismo, que se caracteriza justamente por tener capital extranjero dentro del aparato estatal.
Esas son las ideas keynesianas, ¿no? De repente el profesor de economía te puede ilustrar mucho mejor esto que yo. Bien, eso ocurrió en Estados Unidos. Y ahora vamos con el fascismo. El fascismo se desarrolla en 3 países, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. ¿Pero qué es el fascismo? Es una forma de gobierno. Gobierno totalitario. Gobierno totalitario. Esto se desarrolla en 3 países, ¿ya? En Italia, Alemania, Alemania y España. En cada país tendría un representante, ¿no? Primero en Italia, Benito Mussolini. No, en Japón no. En Japón no era fascismo, en Japón era imperialismo. O en Japón gobernaba un emperador. Bien, acá vemos en Italia a Mussolini, muy viejo José. En Alemania, en Adolfo Hitler, que era admirador de Mussolini. Y en España tenemos a Francisco Franco. A Franco, no, Franco. Franco, apodado el Generalísimo, y que inicia la Guerra Civil Española. ¿Bien? ¿Qué más podemos poner aquí en fascismo? Que es anticomunista. Si es anticomunista, obviamente el fascismo nace como respuesta a la Revolución Rusa, porque los rusos habían empoderado a la clase obrera y eso tenía que ser parado en Europa. ¿Cómo paran el empoderamiento de los obreros? Lo paran mediante el fascismo, que consiste en un gobierno totalitario liderado por un mesías, ¿no? Porque Mussolini, Hitler, Franco eran considerados mesías, ultranacionalistas, chauvinistas, ¿bien? Y bueno, eso ya conocemos en Italia, lo vamos a ver ahora en la Segunda Guerra Mundial, Alemania también, y en España vendría la Guerra Civil Española, consecuencia del fascismo en España. ¿Y cómo se llamó el fascismo en España? ¿Sí? Fascismo en España es falangismo, creado por Primo de Rivera, ese es su apellido. Y tuvo como máximo representante a el señor Franco, apodado el Generalísimo. Generalísimo. Ahí está. A ver, chicos, hasta ahí. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estamos bien? Todo esto ocurre entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Todo claro? ¿Avanzamos? Sí, me dicen que sí. Ya. ¿Quieres tomar un pantallazo? Ya, tómalo un pantallazo. Muy bien, dejamos esto. Y nos vamos nuevamente al tema que corresponde. Segunda Guerra Mundial. Ya que tenemos el contexto, veamos qué dice aquí, ¿no? Bueno, estos datos son 100% CEPREV, ¿ya? Porque toda la diapositiva he trabajado en base al libro de CEPREV.
Obviamente con las correcciones, porque a veces se puede también poner algunas cositas un poquito desquiciadas. A ver, la Segunda Guerra Mundial se desarrolla entre 1939 y 1945. Vemos que como antecedente hay una discusión del nazismo en Alemania con Hitler, el fascismo con Mussolini, se difunde el comunismo en toda Europa y avanza el movimiento sindical. Esto es importante, ¿ya? Porque muchos piensan que la Segunda Guerra Mundial es una guerra únicamente contra comunistas, contra obreros, contra rusos, pero esto va más allá. Esto enfoca básicamente a lo que es una forma económica. En el mundo siempre imperó, al menos en la edad contemporánea, imperó el capitalismo. Este capitalismo no es malo, te vuelvo a repetir, el capitalismo no es malo. Hay gente que sataniza el capitalismo, ¿no? Acusa a la gente, acusa al capitalismo que exista gente pobre, pero eso no es real. La gente es pobre, al menos en el Perú, porque quiere ser pobre. No, no hay ningún otro motivo o respuesta. Tú no puedes ser pobre en el Perú. Eso es imposible, porque eh, puedes, tú puedes conseguir trabajo, puedes conseguir dinero de muchas maneras lícitas en este país que tiene todo, porque este país tiene todo. Entonces, en el Perú se te es permitido nacer pobre, pero no se te puede permitir morir pobre, pues, ¿no? Ahora tampoco te digo que seas millonario, puede que seas un Lenín Montero, que seas un Iraoka, tampoco, pues, ¿no? Pero no vas a ir mendigando al menos toda la vida, ¿no? De repente por ahí puedes tener periodos bajos de economía, pero siempre no, es imposible en el Perú. Bien, el capitalismo que se influye, que trabaja en el Perú y en el mundo, se ve amenazado en 1917 por el comunismo. El comunismo ruso, soviético, con ideas marxistas, anunciaba y pregonaba la eliminación de la clase elitista, la clase rica, millonaria, que es malo que existan los ricos porque ellos se quedan con los recursos. Pero el marxismo o socialismo científico era muy radical, puesto que planteaba acabar con la diferencia social asesinando o matando a los ricos, ¿no? Entonces, ¿por qué existe diferencia social? Ah, porque hay ricos y pobres. Entonces, para que no haya ricos ni pobres, sencillo, matemos a los ricos. No, lo estoy resumiendo, ¿eh? Bien. Entonces, esta idea de eliminar a la clase burguesa se va expandiendo por toda Europa. Y la discusión del comunismo eh, ¿no? Trae una amenaza muy fuerte hacia esta clase social. ¿Y qué hace el capitalismo para defenderse? No puede salir y atacar a todo el mundo porque sería visto como algo negativo. Entonces, el capitalismo apoyaría a grupos políticos que estén en contra del comunismo. Y como aparece el fascismo como eh, como una forma de gobierno nacionalista que apoya lo nacional y ataca lo extranjero, es decir, el comunismo que viene de Rusia, el capitalismo apoyaría a lo que vendría a ser el fascismo, esta forma de gobierno totalitario que está en contra del comunismo y que está muy arraigado con lo que es el chauvinismo, el nacionalismo. Bien, esto se da en Europa. En América se da esta famosa crisis del 29. Crisis del 29. Hasta ahí estamos bien, ¿no, chicos? Bien, te voy a poner aquí para que puedas complementar. Si no solamente datos, voy a sacar esto un momentito. Acá tenía un video de 3 minutos, a ver. Aquí está. Acá hay un videito cortito
para resumirlo de 29 porque no vamos a trabajar en diapositivas, ¿ya? Para que quede bien plasmado. Esto viene en alternativas, en examen de admisión, además en Villarreal ha venido, no te van a preguntar nada profundo con respecto al tema, pero tienes que saber mínimo qué es la crisis, ¿ya? Quiero resumir un poquito esto. Ya, ahora sí, se lo comparto, ¿eh? Si se escucha todo bien, si se ve bien, continuamos. Si es que no se escucha, me avisas, ¿ya? La Bolsa de Nueva York en 1929 desencadenó una grave crisis económica mundial. Vamos a ver el primer apartado, que es el origen de la crisis del 29. Las causas fueron las siguientes. En primer lugar, la superproducción. Durante la Primera Guerra Mundial, los países implicados en la contienda centraron su economía en la producción de guerra. Y otros países, como por ejemplo Japón, Australia, Argentina, se dedicaron a producir bienes de consumo. Finalizada la guerra, los países volvieron a fabricar todo tipo de productos, lo que generó excedentes. La segunda causa, la especulación. Los bancos concedieron créditos a empresas y a particulares, que invertían el dinero en la bolsa. Desde mediados de los años 20, algunas industrias empezaron a tener dificultades, pero el valor de sus acciones seguía subiendo porque todo el mundo las compraba. El problema era que el valor en bolsa de las acciones no se correspondía con los beneficios reales de las empresas. Cuando las empresas se vieron obligadas a buscar dinero para afrontar sus pagos, vendieron sus acciones. Esto sucedió el 24 de octubre de 1929, más conocido como el Jueves Negro, cuando en la Bolsa de Nueva York se produjo una venta masiva de acciones. Las acciones perdieron todo su valor y las empresas y los inversores se arruinaron. Fue el crack del 29. Vayamos a ver ahora la Gran Depresión y su difusión. El hundimiento de la bolsa dio lugar a una grave crisis económica conocida como la Gran Depresión. Los bancos se hundieron porque los clientes retiraron su dinero y muchos préstamos no se devolvieron. Además, a esto se le sumó un descenso de la demanda de productos industriales, de productos agrarios y una disminución de las inversiones. Todo ello ocasionó el cierre de muchas empresas, además de la ruina de miles de agricultores. El desempleo de esta forma se disparó y la crisis se extendió a lo largo del mundo. Estados Unidos redujo sus importaciones, lo que arrastró a los países que le suministraban materias primas, en especial a los latinoamericanos. Y en segundo lugar, la banca estadounidense empezó a repatriar los capitales invertidos en Europa. Esta decisión afectó especialmente a Alemania y Austria, donde quebraron numerosas industrias y bancos. Pasemos a ver ahora el último apartado, las medidas contra la crisis, el New Deal. Las medidas tomadas en Estados Unidos para salir de la crisis solo agravaron los problemas. En 1933, el nuevo presidente Franklin D. Roosevelt puso en marcha un nuevo programa llamado New Deal, Nuevo Acuerdo, que imponía una mayor intervención del Estado en la economía mediante estas medidas. Invirtió en obras públicas, a fin de crear empleo y ayudó a grandes empresas estimulando la inversión. En segundo lugar, subvencionó a los agricultores, para que se produjera menos y así subieran los precios de sus productos y aumentaran sus beneficios. En tercer lugar, mejoró las condiciones laborales, reducción de la jornada, salario mínimo, seguros de desempleo. Y cuarto y último lugar, reestructuró el sistema financiero. El objetivo de estas medidas era incrementar el consumo y relanzar la economía estadounidense. La Sociedad de Naciones convocó la Conferencia de Londres en 1933, con el objetivo de tomar medidas económicas conjuntas para salir de la crisis, pero la conferencia fracasó, pues cada nación se limitó a defender sus propios intereses. Hasta aquí el tema de hoy.
Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya Bueno, debemos decir que el fascismo fue un movimiento político que surgió en Europa en el periodo comprendido entre las dos grandes guerras que asolaron a ese continente, es decir, la Primera y Segunda Guerra Mundial. También decir que creció fundamentalmente en las décadas del 20 y del 30 en oposición a la triunfante democracia liberal de la Primera Guerra y también a los movimientos obreros que fueron surgiendo algunos años después bajo los modelos del marxismo y del anarquismo. También decir que el fascismo adquirió matices particulares en los diversos países en los que penetró, aunque con bastantes rasgos comunes. Tuvo sus casos más emblemáticos en Italia de la mano de Mussolini, la Alemania nazi de Hitler, es decir, el totalitarismo extremo surgido bajo el signo del nacionalismo y socialismo, y también mencionar la España de Franco. Continuemos hablando un poco más sobre este fascismo, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar tenemos que decir que durante el siglo XIX en Italia ya surgía la idea de la unión nacionalismo y revolución, con el movimiento llamado Fascio, surgido del Partido Obrero, luego de la Primera Guerra Mundial. Este concepto se divide y da origen al movimiento que llamamos fascista. El origen del movimiento fascista se remonta a los principios del siglo XX. En el año 1922, con el militar y político Benito Mussolini, tras el final de la Primera Guerra Mundial en Italia, este movimiento contrastaba los ideales liberales que surgían fuertemente en Europa y con las ideas comunistas de la Unión Soviética durante la Revolución Bolchevique. Y por último decir que, seguido y llevado hasta las últimas consecuencias durante la Segunda Guerra Mundial, se crea el movimiento fascista en el año 1933 en Alemania, al mando de Adolfo Hitler, momento de su máxima expansión. Este movimiento fue el protagonista de la dicha guerra y fundamentó las bases de su ideología en el racismo, creando la idea de una raza superior. Continuemos hablando un poco más sobre este fascismo, particularmente sobre sus causas, comenzando con las causas económicas. Bueno, decir que ante la subida de precios de los artículos de primera necesidad, la clase trabajadora formulaba nuevas reivindicaciones salariales, que los patrones la rechazaban. La lira, moneda nacional, se devaluaba continuamente. Antes de la guerra valía 19 centavos americanos y en 1920 llegó a valer solamente 3 centavos. La deuda pública había aumentado hasta 95.000 millones de libras, 7 veces más que antes de la guerra. Continuemos con las causas sociales. Decir que la subida de precios y la continua inflación, la ruina de la industria y la desocupación provocaron graves desajustes económicos que estimularon el malestar y, apoyados por socialistas y comunistas, trajo consigo un ambiente de intranquilidad por las reiteradas revueltas sindicales o las de huelgas, como así también toma de tierra de cultivos y de fábricas, tanto en el campo como en la ciudad, y una gran parte de la población, al volver de la guerra, fue desplazada de los centros de trabajo. Continuemos hablando un poco más sobre este fascismo, particularmente hablar sobre sus características.
Bueno, la primera característica es la exaltación de la figura única como líder, quien genera una idea de protector del pueblo y un sentimiento patrio de unidad llamado nacionalismo. También posee una importante participación de las fuerzas militares para defender los ideales del Estado y protegerse ante conflictos económicos internacionales. También decir que es un régimen de carácter totalitario y antidemocrático, por lo que no se convocan a elecciones y los demás partidos políticos son totalmente suprimidos, y no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, ni con el capitalista ni el comunista, sino como una ideología totalmente original. Otra característica es que fomenta los ideales racistas con la persecución de grupos étnicos que pueden llegar a ser una amenaza a la idea de nación sólida, y también se impone las ideas del movimiento por medio de la violencia y se oprime a los opositores intelectuales y a todo aquel que contradiga el movimiento. Y la última característica no menos importante que haremos mención es que controlan los medios de comunicación y la educación. Continuemos hablando un poco más sobre este fascismo para terminar mencionar los representantes del mismo. Bueno, entre los personajes más representativos tenemos a Benito Mussolini desde 1883 a 1945. Es un militar y político de Italia que gobernó desde el año 1922 hasta 1943 como presidente del Consejo de Ministros Reales. El otro representante es Adolfo Hitler, de 1889 a 1945, militar, político y escritor alemán. Estuvo al mando del país desde 1934 hasta 1945. Y por último a Francisco Franco, desde 1892 a 1975, dictador de España, y estuvo en el poder desde 1939 hasta el año 1975 como presidente del gobierno. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísimo. Bien, ya tenemos entonces todo lo que es el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Vamos a compartir la diapositiva, ya que está pues lo que hemos visto hace un instante, con respecto a las causas, la exaltación nacionalista en Alemania por el partido nazi. Recuerden que ellos habían perdido la Primera Guerra Mundial y estaban con toda la idea de la revancha contra Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En Italia aparece el partido fascista contra el comunismo. En Rusia triunfa el Partido Comunista y su revolución de 1917. Además de que Alemania tenía ambiciones imperialistas debido a que había perdido sus colonias en la Primera Guerra Mundial. Alemania, mediante la diplomacia, logra anexar Austria y Checoslovaquia, creando así con Austria y Checoslovaquia el tercer imperio alemán, el Anschluss. Ya el movimiento se llamó Anschluss, que es la inclusión de Austria y Checoslovaquia al territorio alemán. Cuando Checoslovaquia acepta y se une, oficialmente nace el Tercer Reich, tercer imperio alemán, encabezado por Adolfo Hitler. Italia anexa a Etiopía en África y Albania en los Sudetes. Japón anexa Manchuria en territorio chino y parte de Mongolia. El nuevo armamento de Alemania o el nuevo armamentismo alemán, Italia, Unión Soviética, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, hacía prever una futura guerra. Hay un nuevo sistema de alianzas, por ejemplo, los países del eje, ¿no? Lo que antes era la triple alianza, bueno, Alemania no necesitaba unirse con Austria-Hungría porque ya se había unido y había formado el Reich, el Tercer Reich, que incluía a Alemania con Austria. Hungría no, lo dejaban de lado. Italia con Mussolini se había empoderado en todo lo que era su península, y Japón desde las costas del Pacífico. Bien, ellos querían implantar lo que era el nuevo orden mundial, donde cada uno de esos tres países gobernaría en una gran porción del planeta. Vemos que Alemania quería toda Europa, Italia quería todo el África y Japón quería el Pacífico con América. Luego vemos a las potencias aliadas que se enfrentaron al eje. Aquí está Francia con su presidente de Gaulle o Gaulle, Inglaterra con su primer ministro Churchill, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con Stalin, USA con Roosevelt, ¿no? Aquí están los aliados.
Inglaterra es amenazada por la industria alemana. Bueno, Inglaterra siempre fue preponderante, fue grande en su industria, pero a raíz del surgimiento del Reich, su industria se ve amenazada. Principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a la ofensiva alemana. Los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre de 1939, iniciándose la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Rusia habían firmado un pacto de no agresión que establecía el control del territorio polaco. Alemania invadió Dinamarca y Noruega para cortar las fuentes de aprovisionamiento del mineral sueco. Las tropas alemanas invaden Holanda y Bélgica. Era una guerra relámpago. Los alemanes hicieron fracasar la línea defensiva, Maginot, que los franceses creían inexpugnable. Ya te había hablado anteriormente también en la Primera Guerra Mundial de Henri Pétain, el héroe de Marne, el héroe de Somme. Henri Pétain se convirtió en el traidor en la Segunda Guerra Mundial porque firmó el armisticio, firmó la rendición en el vagón de la compañía, ¿no? Rendición francesa en la Segunda Guerra Mundial frente a los alemanes. Una vez que el señor Henri Pétain se rinde frente a los alemanes, Francia comienza a ser invadida, ¿no? Porque ya se rindió. Francia, ocupada por Alemania, incluida París, se dividió de otra Francia, llamada la Francia no ocupada o República de Vichy. La Francia ocupada estaba al norte, la no ocupada estaba al sur. La del sur estuvo liderada por Henri Pétain y es llamada República de Vichy. Por otro lado, las regiones de Alsacia y Lorena pasaron a formar parte del territorio alemán. El general Charles de Gaulle, desde Londres, organizó el movimiento Francia Libre. Inglaterra, conducido por Winston Churchill. Churchill es el primer ministro, no es presidente, es el primer ministro, ¿ya? Era la mano derecha de la reina Isabel. Resiste el bombardeo de la aviación alemana. Paulatinamente, la Fuerza Aérea Británica, la Royal Air Force, contraatacará e impedirá el triunfo alemán. Vemos aquí un traspié alemán, porque Alemania comenzó la guerra ganando. Alemania con su Blitzkrieg, guerra relámpago, invade muchos países muy rápido. En menos de 3 meses había invadido ya Polonia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suiza, todo en días, ¿no? Muy rápido. Pero cuando va a Gran Bretaña sí se tiene que detener porque le responden los británicos con su Royal Force. Claro, la ventaja posible de los ingleses era que estaban alejados del territorio, pero Alemania pudo haber entrado en embarcaciones, lo pudo haber hecho, pero Hitler quería demostrar que su aviación era más poderosa que la inglesa, y Hitler envía su aviación y se da con la sorpresa de que Churchill responde con sus nuevos aviones que recién habían sido inventados para ese periodo, incluido se habla de la remodelación de lo que es el radar, ¿no? El radar que conocemos actualmente fue en este periodo que se repotencia y se vuelve infalible, y los aviones alemanes no contaban con los radares, pero los ingleses sí. Bien, en 1941, Hitler rompe el pacto con la Unión Soviética y se inicia la gran invasión hacia Rusia, la Operación Barbarroja. Los soviéticos resistieron la agresión. Ahora mira, acá dice que Hitler rompe este pacto con Rusia. ¿Qué pacto? El pacto entre Rusia y Alemania se llamó el pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop-Molotov es un pacto de no agresión entre ambos países y se firma antes de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras.
Bien. En junio de 1941, alemanes e italianos, dirigidos por el mariscal Erwin Rommel y su ejército en el Afrika Korps, ocuparon el norte del África, cerca del Cairo. Bien, ¿qué es el Afrika Korps? El Afrika Korps es una división blindada de puros tanques encabezados por el zorro Rommel, el alemán, quienes se apoderan casi de todo el África, menos del norte del África. Bien, el norte del África era para los alemanes y sus aliados italianos. Así es, él es apodado el zorro del desierto, ¿no? Antes de avanzar a Japón, veamos un poquito más lo que es el Afrika Korps, ¿bien? Que todo no era bueno, había cosas malas, obviamente, ahí también. Un resumen, no me repito. No voy a poner todo el video porque el tiempo, solamente para tener una idea general de lo que son estas operaciones. Hoy en Memorias de Pez hablaremos de uno de los ejércitos más temidos de la Segunda Guerra Mundial, al mando del legendario general Rommel, conocido como el Zorro del Desierto. Esto es importante, ya como le decían a Erwin Rommel, el zorro, eso no es una misión, ¿ah? Le decían el zorro del desierto. Dice que era infalible, era muy, pero muy bueno en batalla. Pero hubo un hombre que lo derrota. Pregunta de examen, Seprevi. ¿Quién derrota al zorro? ¿Quién derrota a Rommel? ¿Quién fue? Ah, ya muy bien. Fue un soldado aliado, conocido como Montgomery. Montgomery es el que derrota a el zorro, Roosevelt. Sus columnas acorazadas se convirtieron en la peor pesadilla de los aliados sobre las arenas del norte de África en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Memorias de Pez hablamos del Afrika Korps. En las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial, Hitler había declarado a Alemania como una potencia ajena al desarrollo de la guerra en África. No obstante, tras evaluar el riesgo de perder Libia a manos de los aliados, la cosa se puso negra para el Führer. Y es que, si esto ocurría, el norte de África se convertiría en una inmensa base británica desde la que dar el salto hacia el sur de Europa, lo que podría comprometer la Operación Barbarroja con la que el Tercer Reich pretendía invadir la Unión Soviética. De esta forma, Erwin Rommel, que había liderado la 7ª División Panzer, también conocida como la División Fantasma, durante la invasión de Francia de 1940, fue llamado a las armas. En 24 horas este señor tomó un avión a la capital y se entrevistó con Hitler en persona, quien le comunicó que había sido elegido para ostentar el mando de una fuerza expedicionaria destinada a socorrer al ejército italiano en África, que estaba sufriendo de lo lindo ante las ofensivas aliadas. Por si fuera poco, Mussolini también concedió a Rommel el mando de las tropas italianas en la zona. Con esta última decisión, el 11 de enero de 1941, fue dado de alta el Afrika Korps, también conocido como el Cuerpo Alemán de África. Así, al llegar a Trípoli, y a pesar de que las órdenes de Berlín y Roma eran las de mantenerse a la defensiva a la espera de que el ejército británico avanzase, Rommel comenzó a gestar una ofensiva. Sabiendo que el Afrika Korps era muy inferior en efectivos al ejército británico, Rommel fue retrasando la ofensiva enemiga mediante el uso de la guerra psicológica. ¿Cómo? Pues básicamente haciendo creer a los británicos que los italianos poseían fuerzas acorazadas mucho más poderosas de las que realmente tenían. Además, el Zorro del Desierto realizó un trabajo laborioso gracias al cual las tropas italianas, que estaban un poquito perdidas, aprendieron a pensar y actuar como las alemanas, convirtiéndose en efectivos de calidad de cara a la campaña que estaba por venir. Como dato curioso, para motivar tanto a alemanes como a italianos, el Afrika Korps contó con su propio periódico para narrar las hazañas de los soldados, al que titularon El Oasis.
Una vez organizado el Afrika Korps y reforzado con los efectivos italianos presentes en el norte de África, en marzo de 1941 se inició la ofensiva en Libia. A pesar de que los planes del alto mando alemán eran solamente los de atacar la Tripolitania, el general Erwin Rommel decidió tomar las riendas por su cuenta y cargó contra la ciudad de Masra el Brega. 3 días más tarde, el 4 de abril, las tropas germanas conquistaban a Gedavia y las italianas el puerto de Bengasi. Alcanzada la frontera con Egipto, capturaron al general aliado O'Connor y aislaron el puerto de Tobruk, donde una guarnición australiana trató de resistir. El general aliado Archibald Babel pidió urgentemente refuerzos y creyó estar en condiciones de emprender un contraataque, pero a pesar del éxito inicial, le salió el tiro por la culata. Durante los 6 meses siguientes, los británicos concentraron y organizaron sus tropas preparando una campaña cuyo objetivo era liberar Tobruk y recuperar Libia. Tras un intento fallido de romper el cerco de Tobruk en noviembre, los aliados consiguieron su objetivo el 10 de diciembre en el sitio de Tobruk. El problema es que el coste de la victoria fue perder una gran cantidad de efectivos y material. Además, el éxito de los británicos fue transitorio, ya que el 21 de enero de 1942 Rommel volvió al ataque, reconquistando Tobruk mediante un ataque magistral a 2 bandas. Esta victoria se sumó a las obtenidas posteriormente en la batalla de Gazala y en la de Marsa Matru, y gracias a ella Rommel fue ascendido a mariscal de campo. 2 meses más tarde del inicio del sitio de Tobruk también había comenzado la batalla de Mechili, en el cual el 5º Regimiento Panzer acababa de quedarse sin gasolina, y el propio Rommel, que ya estaba endiosado tanto por los aliados como por su propio bando, tuvo que evaluar personalmente la situación volando a bordo de su avioneta para comprobar las posiciones del enemigo. Una vez estudiado el despliegue aliado, Rommel lanzó 2 alas de avance, lo que permitió a las tropas del eje hacerse con el control de la ciudad y provocar a los británicos más de 3.000 bajas y 2.700 prisioneros. Por si esto fuera poco, el Afrika Korps incrementó notablemente sus fuerzas con la llegada de refuerzos alemanes en forma de la 15 y la 21 División Panzer, además de algún otro refuerzo italiano. Con Tobruk Vemos siempre, ¿no? Que Italia intenta ahí ayudar, apoyar, pero más de lo que apoya Italia estorba, ¿no? No ayuda mucho a lo que es el avance alemán. Bien. Vamos con la ofensiva japonesa. Aquí ya no estamos en Europa ni en África, estamos en Asia. El gobernante japonés era un emperador, Hirohito. Japón inicia la guerra en el Pacífico e invade Indochina, Singapur y Filipinas, que son las islas que están al sur de Asia, ¿ya? Que tienen parte de Océano Pacífico Índico, ¿bien? Se da el ataque a la base norteamericana de Pearl Harbor, Bahía de las Perlas, en Hawái, destruyendo una poderosa flota de guerra y centenares de aviones. Estados Unidos, con su presidente Roosevelt, declara la guerra a Japón. Bien, primero lo declara Roosevelt, ya, pero no es tomado en cuenta por su salud, que estaba muy mala. Y finalmente es el Congreso norteamericano quien decide declarar la guerra. Pearl Harbor es el pretexto para que Estados Unidos entre en la guerra. Luego de los ataques alemanes, italianos y japoneses, viene la contraofensiva aliada. El 11 de agosto de 1941, en la conferencia de Terranova, Canadá, Winston Churchill y Theodore Roosevelt firman la Carta del Atlántico. Se comprometieron al respeto de las libertades básicas. Se da el combate de Midway y de Guadalcanal. Triunfo norteamericano, quienes marcaron el inicio del hundimiento japonés. Como Japón estaba en guerra con los norteamericanos, por el oeste, Rusia y Alemania se mataban en Stalingrado. Stalingrado es conocido como el inicio del fin. ¿Por qué es el inicio del fin? Es la primera gran batalla perdida por Adolfo Hitler, ¿bien? Y su mariscal Federico von Paulus
se ve obligado a renunciar, bueno, a capitular, no a rendirse. Acá la historia también menciona un rol importante de la psicología. Acá destaca mucho lo que es el condicionamiento clásico. ¿Ustedes han escuchado del condicionamiento? ¿Quién es el creador del condicionamiento clásico? ¿A qué escuela psicológica pertenecen? Muy bien, Iván Pavlov, ¿no? Que hizo experimentos con un perrito que lo hacía salivar por la comida, ¿no? Bien, en Stalingrado se le enseñó a los perros callejeros a comer debajo de los tanques. Entonces, cada vez que un perro ruso veía un tanque alemán, corría pensando que el tanque traía comida. Pero lo que traía el tanque era balas y muerte. Pero el perro también, pues el perro era equipado por el ejército ruso y lo llenaban de artefactos explosivos, para que cada vez que el perro se acercaba al tanque, este perro estallara. Y eran conocidos como los perros bombas. Ah, así es. ¿No he escuchado nunca esto de los perros bombas, jóvenes? Vamos a verlo rapidito, solamente un minuto, ¿ya? Para que lo vean rapidito. A ver, un segundo, un segundo. ¿Quieres verlo? ¿No quieres verlo? Como ¡pum! Algo chiquito. No, no se va a ver cómo explotan, pues, ¿no? Pero más o menos cómo es el contexto histórico, ¿no? En total, durante la guerra los perros ayudaron a destruir 304 tanques enemigos. Este hecho quizá hizo que la balanza se inclinara a favor de la URSS y su contribución a municiones. Ya no me gusta aprender, bien tranquilo, no pasa nada. Ustedes son científicos sociales. A mediados de 1943, la situación en el frente de batalla había cambiado, porque habían recibido material antitanques de los aliados, y fue por eso que dejaron de utilizar perros para misiones suicidas. En total, durante la guerra los perros ayudaron a destruir 304 tanques enemigos. Este hecho quizá hizo que la balanza se inclinara a favor de la URSS y su contribución a la derrota del nazismo fue importante. Posteriormente, los rusos llegaron a decir que 300 tanques habían sido destruidos por el comando de perros, pero fueron muchos los que pusieron la cifra en duda, alegando que muy probablemente se tratase de una invención del gobierno ruso para justificar el propio programa y la muerte de tantísimos animales con unos resultados tan sumamente pobres. Ahora bien, pese a que su eficacia fue mínima, eso no quitó que destruyeran algunos tanques, especialmente en la épica batalla de Kursk, en la que 16 perros destrozaron 12 tanques alemanes. Posiblemente fue la actuación más exitosa de estos pobres perros. Útiles o no, lo cierto es que con el avance de la Segunda Guerra Mundial fueron usados cada vez menos, en particular a partir del año 1942. Cuando la victoria ya estaba casi asegurada, los perros que quedaban se volvieron a entrenar para llevar a cabo misiones de detección de minas. Muchos sobrevivieron hasta el final de la guerra. Por desgracia, los perros no fueron los únicos animales empleados como armas. También hubo intentos de criar pájaros, gatos y ratones portadores de bombas. Desafortunadamente, los animales estaban llamados a participar forzosamente y de manera kamikaze en la Segunda Guerra Mundial. Chicos, pero es parte de, pues, ¿no? O sea, todos dicen pobre perrito, pero cuando te hace café, no dices pobre pollito. Cuando comes tu pollito frito, la verdad no dices pobre pollito. Igual, pues, ¿no? Igual el perrito, pues, ¿no? Pobre perrito. Ahí está, Sergio lo dijo, hipócritas. Claro, no, la idea es no repetirlo, ¿no? Bien, entonces acá se da Stalingrado, los perritos actúan acá. Batalla de la Main. Esta es la segunda gran derrota alemana, ¿ya? En cuestión de datos, estudiantes,
No te olvides, la primera gran derrota de la Segunda Guerra Mundial es Stalingrado. La segunda gran derrota es el Alamein. Con Alamein ya los alemanes se fueron, pero para abajo, ¿ya? ¿Qué pasó en el Alamein? Los ingleses, al mando del mariscal Bernard Montgomery, derrotan a Rommel, al zorro del desierto. XD, todo en XD. Muy bien. ¿Qué pasó con Benito Mussolini, el líder italiano? Es capturado y es ejecutado. En mayo de 1943, los aliados capturan en Sicilia al Consejo Fascista, quien retiró el apoyo a Mussolini. Posteriormente, el Duce. No te olvides que el apodo de Mussolini es el Duce, o el Duce, o el Duque. Duce significa duque, y duque significa en la Edad Media guía militar. Será asesinado junto a su amante, la señorita Claretta, o Clara, ¿no? Así como Clara. Claretta Petacci, su amante, dice acá, el 28 de abril de 1945. Ya sabes cómo acaban las amantes, ¿ah? Acaban mal, ¿ah? Nada que Yosmeri, que hace la... Mira, ¿cómo quedó Claretta? De cabeza, crucificada de cabeza, porque después de que la cuelgan, la crucifican en Roma. Los arrastraron como trapos, ¿eh? Pues nada que las amantes bien felices, mira, ya sabes cómo acaban. Igual tú, nada que XD. Oye, mira acá. Así vas a acabar por tramposo, así acabó Mussolini. ¿Ya? Luego, conferencia de Moscú, el 19 de octubre de 1943, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y China tratan sobre la creación de un organismo internacional. Ojo, pregunta de examen. ¿Qué organismo se crea luego de la Segunda Guerra Mundial? Vamos, Fidel, Brisset, la ONU. Pero ¿sabes cómo venía en el examen? Años pasados. Vino la ONU, creada después de la Segunda Guerra Mundial en San Francisco, reemplazó a... A ver, ¿a quién reemplazó la ONU? ¿A quién reemplazó la ONU? A la Sociedad o Liga de Naciones. Excelente. Se da la conferencia del Cairo el 25 de noviembre de 1943. Estados Unidos, Gran Bretaña y China tratan sobre la rendición. Se da la conferencia de Teherán. Este que me ha venido. Villarreal pregunta mucho por las conferencias. Teherán con T de 3. Teherán con T de 3. Si te preguntan, ¿cuándo se da la reunión de los tres grandes? Teherán con T de 3 grandes. ¿Ya? ¿Y qué hablan en Teherán? El día D. ¿Qué es el día D? La recuperación de Francia, liberar París. ¿Qué significa D? Día D. En el idioma militar, día D significa día importante. ¿Bien? ¿A cargo de quién estuvo el día D? De el general Davis Eisenhower. En febrero de 45, en la conferencia de Yalta, Rusia, vemos también que los aliados se preparaban para dar fin a la guerra. Berlín, así es, Berlín es sitiado, Hitler se suicida y Keitel firma la rendición alemana. ¿Dónde firman la rendición? Bueno, lo hacen más adelante, ¿bien? Con MacArthur también. Mientras tanto, Japón quería rendirse porque no veía manera de que gane. Y Japón le dice, bueno, me voy a rendir, Estados Unidos, ya fue, sorry, una bombita, perdóname. Y Estados Unidos le dice, muy bien, te rindes, pero me vas a dar todas tus colonias y la mitad de tu territorio. Japón le dice, no, un momento, me rindo y punto, no te doy nada.
y Estados Unidos lanza una frase que era rendición sin condición. Es decir, todo lo que diga Estados Unidos tienes que acatar, respetar. Tú no condicionas nada, tú has perdido. Entonces Japón se opone a esa rendición sin condición. Y para que Estados Unidos demuestre poder, le envía 2 caramelos a Japón. Uno se llama Little Boy y otro Big Man. Las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Para este periodo, nuestro amigo Roosevelt ya estaba muy mal de salud y el que asume la presidencia de Estados Unidos y el lanzamiento de las bombas es Harry Truman. Japón se rinde y firma su rendición no en Japón, no podía hacerlo, estaba destruido. Lo hace en un barco llamado el Missouri. Consecuencias, Estados Unidos y Rusia se convierten en las primeras potencias mundiales, desplazando Francia, Inglaterra y comienza la llamada Guerra Fría. Bien, chicos, vámonos a las preguntas. Bien, vámonos a las preguntas. Me decía la pregunta 1 es Mussolini, pregunta 2 Alemania, pregunta 3 el Dutch. Pregunta 4. 4 es beso, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Algunos me han puesto... Ah, ya, porque el rey Víctor Manuel no renuncia. No renuncia. Ocurre que en Italia había muchos partidos comunistas y había surgido el fascismo. Y aparte estaba la monarquía con Víctor Manuel. Entonces, ¿qué pretendía el fascismo? Acabar con el comunismo. ¿Y qué pretendía el comunismo? Matar al rey, como hicieron en Rusia. Entonces, ¿qué hace Víctor Manuel? Víctor Manuel le da el poder a Mussolini y Víctor Manuel le da el título de ministro a Mussolini. No es que renuncie Víctor Manuel y lo deja a Mussolini. Gobernaron juntos. Bueno, en realidad Víctor Manuel reinó, pero Mussolini gobernó. No muere. La 4 es la B. 5, todos me han puesto la A. Por ahí Alessandro me pone la B. 5, todos me han puesto la A. A ver qué dice la 5. Primer intento de Hitler de tomar el poder en Alemania. No, es... Tratado de Versalles, no. El incendio del Reichstag, ¿no? No. Los cuchillos largos es una purga interna de su partido. Ahí toma el poder de su partido, no de Alemania. ¿Cómo que de su partido? Porque el partido nazi no es de Hitler. El partido nazi era de Anton Dressler. Vamos. Pregunta ya, o mándame. 6, 7, 8 y 9. Mándame 6, 7, 8 y 9. A ver. 6, 7, 8 y 9. Mándamelo juntos, a ver. Ya vi la 6, sencilla. La 7 también es sencilla. 8 también. La 9 también. Vamos a mandarte las claves. Muy bien, todos que me han mandado coinciden que la 6 es mi lucha, my camp, ¿sí? Algo así es, ¿sí? 7 también, todos han coincidido. Dice, no es una propuesta de Hitler. Afianzar la democracia no le importaba a Hitler. La 8 y la 9, a ver qué me manda. 8 me dicen B, 8 y 9 me dicen B también, a ver. ¿Quién ganó la guerra civil? Francisco Franco, muy bien. 9, me dicen también la B. Cuchillos largos, purga en el propio partido. Muy bien, esa es la clave. Vamos con las 10, 11 y 12.
Ya, 10, 11, 12, 13, las tres, ya, vamos. Diez, 11, 12, 13. En la Guerra Civil Española se enfrentan republicanos y nacionalistas, dice aquí, ¿no? Sí, monárquicos no. A ver, aquí, dice, en España no habían bolcheviques, esto es ruso, no es. Monárquicos y republicanos. No puede ser monárquicos y republicanos. No, es, la clave la C, republicanos y nacionalistas. Y completamente descartado, pues, la de bolchevique, menchevique desde Rusia, pues. Aliados y eje también podría ser, ¿ah? Porque los aliados ayudan a uno y el eje también. Vamos, pero la clave es la C. Muy bien, Jesús. Estás fino, Jesús. Muy bien, 11, dedo. 12. Pacto de acero. ¿Quiénes firman el pacto de acero? Dedito, dedo. 13. Pregunta 13, a ver. La C, me dicen, reparto de Polonia. Vamos con la 14. Mariscal alemán conocido como el Zorro. Cuando veas Zorro, mira, acuérdate, Zorro, ro de qué, ro de Rommel, Zorro, Rommel. No te olvides, ¿ah? 15. La Segunda Guerra Mundial se inició cuando Alemania invade la Segunda Guerra Mundial con Polonia, porque la Primera Guerra Mundial aquí invade. La Primera Guerra Mundial aquí invade. Muy bien, Bélgica, ¿no? Muy bien, muy bien. No, ¿cómo que Serbia? Oye, Bélgica. Muy bien, Jaime. Muy bien, Manuel. 16. Los países aliados de la Segunda Guerra Mundial estaban conformados por aliados. ¿Aliados? ¿Quién son aliados? Estados Unidos, la URSS, Irán, Bretaña. Sí, así es. La A. No, pues Italia, Alemania y Japón es el eje. Ellos son los malos de la película. 17. Sí, desembarco en Normandía. 18. Acción que marcaría el retroceso del avance nazi en la Unión Soviética. Stalingrado, pues muchachos. 19. El ataque japonés a Pearl Harbor determinó, muy bien, letra E. Vamos con la 20. La invasión alemana a la Unión Soviética recibió el nombre de Operación Barbarossa. 21. El África Corps sufre una derrota aplastante en la batalla del Alamein. 22. No fue la Segunda Guerra Mundial. Batalla de Somme. Letra D. 22 es dedo, ¿ya? 22 es dedo. Dedo, dedito, dedal. 23. Fue la primera reunión de los tres grandes. 3. Con TD,
Teherán. Muy bien. 24. La Segunda Guerra Mundial finalizó con el ataque a territorio japonés, Hiroshima y Nagasaki. 25. El acorazado donde Douglas MacArthur y Mamoru Shigemitsu firmaron la capitulación de Japón es el Missouri. El Missouri, letra B. 25 BB. Listo, chicos. Ahí acabamos con Historia Universal. Espero que la clase te haya gustado y conmigo será hasta la siguiente clase.